Vamos a leer, hermanos, lo que dice Romanos 8, del versículo 28 al versículo 39. Es una porción un poco larga, pero no podemos cortarle porque se perdería el sentido de lo que se quiere hablar en este versículo, en este capítulo 8. Amén. Dice, ¿lo tienen todos? Dice, yo voy a leer uno y ustedes leen el siguiente y al último nos unimos todos. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la introducción, la palabra de Dios nos declara que somos más que vencedores y esa es una declaración que nos da ánimo, que nos da fortaleza, que nos da valentía para enfrentar las diferentes batallas de la vida. Pero ¿comprendemos por qué la palabra de Dios declara que somos más que vencedores? Pues en nuestra vida cristiana hay muchos momentos en los cuales parecería que ya no podemos más y que la única alternativa es rendirse, darse por vencidos y dejar de luchar. En estos versículos que hemos leído, hermanos, encontramos 4 razones por las cuales podemos estar seguros que a pesar de toda circunstancia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y como número 1, vemos que somos más que vencedores por el amor de Dios. Y eso lo encontramos en este versículo que dice, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con esto, hermanos, podemos sentirnos que estamos seguros, ¿no?, de que la victoria es nuestra, ¿sí o no? ¿Sí? Creo que todos los que estamos aquí sabemos que tenemos un Dios con nosotros y que va a luchar por nosotros y que su vara y su cayado es el que nos infunde aliento. ¿Por qué? Porque Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Entonces, esta es la confianza que nosotros tenemos, que si estamos en Cristo Jesús, todo va a estar bien. ¿Sí? Ok. Como por ejemplo, ahí en Génesis 37, del versículo 26 al 28, encontramos una historia que nos enseñaron desde niños, ¿sí o no? ¿Sí? Nos hablaron de José, ¿se acuerdan? De José el soñador.
que su papá le hizo una túnica de colores, ¿no? Y que el muchacho era muy gozoso, ¿verdad? Porque decía, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Pero no, hermanos, resulta que José, el soñador, tenía más hermanos los cuales le caía mal, gordo les caía a José. ¿Por qué? Porque José siempre tenía sueños que Dios le revelaba. Y uno de esos sueños decía que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban a él. Y ahorita que recordé, mi hija y su esposo fueron a comprar algo a la tienda y se llevaron al niño grande y nosotros nos quedamos con la niña chica. Pero a él le compraron una paleta porque ya no había más. Se subió al carro por la parte de atrás y empezó a chuparla. Y la niña estaba esperando su paleta y se puso a llorar porque no le daban su paleta. Y estaba llorando y entonces le dijimos, la vamos a comprar, nena, no te preocupes, nena. ¿Saben lo que hizo la niña? Estaba llorando y se enojó, que agarró, hermanos, y que le hacía a su hermano en la cabeza. Pero así, hermanos, mi hermana y yo, hermanos, no sabíamos si reírnos. Bueno, hermanos, fue una actitud de la niña que tiene 2 años que nos causó gracia y estábamos, pero para que no viera que nos estábamos riendo, nos volteábamos y eso mismo, hermanos, les pasaba a los hermanos de José. ¿Cómo? Si tú eres el más chico, ¿cómo es que nosotros y más nuestros padres se van a inclinar a ti? No, pues ¿cómo? Y luego que tiene otro sueño y que dice que él estaba viendo que a sus ramos, otros ramos se le inclinaban a él. Y eso fue el acabose. Los hermanos llevaron a José fuera del campamento, lo metieron en una cisterna con el fin de acabar con él. Y dice que Judá le dijo, no, que la sangre de nuestro hermano no caiga sobre nosotros. Mejor vamos a venderlo. Y lo vendieron y ya saben la historia de José. ¿Cuántos se saben la historia de José? Todos lo sabemos, ¿verdad? Y entonces aquí vemos, hermanos, que al ser vendido José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, se lo llevaron a Egipto. Y ahí vemos que dice, por la bondad y el amor de nuestro Dios, Él transforma las situaciones más difíciles en oportunidades para cumplir su plan de bendición para nuestra vida, así como lo hizo con José, lo hace en nuestra vida. Por eso podemos estar confiados. Ahí en Génesis 45, del 4 al 9, vemos, hermanos, la consecuencia o lo que trajo al haber vendido a José. Había un plan, había un propósito por parte de Dios al vender a José como esclavo a los ismaelitas. Dice ahí que José también tuvo sueños y que le dijo al faraón, ¿sabes qué? No va a llover, la tierra no va a producir, no se va a poder sembrar ni cosechar. Es que sí que vamos a guardar todo el grano que se pueda porque en 7 años no va a haber comida. Y Egipto así lo hizo. Y venían pueblos a Egipto a comprar, por eso fue el esplendor de Egipto, ¿verdad? Por tantos años de sequía. Pero también llegaron sus hermanos. ¿Ustedes creen, hermanos, que la situación de José, a comparación de la situación de los hermanos, fue más difícil? Aquí, el propósito por el cual fue vendido José fue para preservar al pueblo de Israel. ¿Cuántos años pasaron? Muchos. Qué agonía la de José, ¿no? ¿Se imaginan, hermanos,
que de repente llegue uno de tus hermanos y te digan, ¿sabes qué? Me caes gordo y ahora te voy a desaparecer, y lo mete en un tambo con agua o en un tambo y se olvida de él. Y en aquel entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo vendieron como esclavo. ¿Se imaginan la angustia de José estar adentro de ese lugar, de esa cisterna, sin comer, sin ver luz? Seguramente que los gritos de este muchacho eran tan agobiantes, tan desgarrantes. ¡Auxilio! Déjenme salir, no sean así. Los voy a acusar con mi papá ahora que lo vea. Pero su voz no fue oída, fue vendido. ¿Y qué pasó? Fue vendido a Potifar, y allí otra vez su ama, ¿verdad? Su patrona quería que durmiera con él. ¿Se imaginan la angustia de que cada vez que te están asediando? En el trabajo, cuando te asedian, laboralmente, sexualmente, moralmente, espiritualmente, religiosamente. Tú eres cristiana. Tú eres cristiano. Que no vas. Eres un gallina o una gallina. ¿Qué esto? Pues pareces marica. Que todos nos enfrentamos ante esas situaciones. Todos. ¿Y qué pasa a veces, hermanos? A veces hemos tenido que dejar hasta la bata porque nos están acorralando. Pero hay a veces, hermanos, que nos quedamos con la bata y con todos ellos, haciendo las cosas que ellos quieren que nosotros hagamos. Pero ¿se imaginan la angustia, la persecución que José tuvo? ¿O pueden ustedes sentirse la angustia que ustedes y que yo hemos tenido en nuestro trabajo, en nuestras casas, en todos los lugares donde nos paramos? Persecución, angustia. José, hermanos, pasó muchos años y de todo eso fue llevado a la cárcel. Y todos conocemos la historia en que acabó. José le dice a sus hermanos: díganle a mi padre que Dios me ha puesto por padre del faraón. Que lo que ustedes pensaron que era algo en contra de mí, Dios la ha usado para el bien de ustedes mismos. Pero ahora se encuentran en la angustia de sus hermanos. Papá, es que una fiera destruyó a José, lo mató. La angustia del papá. ¿Cómo mi hijo amado? Dice que por ese motivo estuvo muy triste Jacob. ¿Se imaginan de ver la angustia del papá a los hermanos? ¿Cómo estuvieron padeciendo todo ese tiempo en sus conciencias el cargo del daño que habían hecho a su hermano? Sin embargo, hermanos, todo eso fue como un propósito. Ser más que vencedor en Cristo. Aquí, hermanos, podríamos terminar esta predicación, ¿a poco no? Digan los elegidos de Jehová, ¿cuántos están gozosos porque son más que vencedores? Amén. Digan los que están gozosos que son más que vencedores. Amén. No los oigo. Amén. No se escucha. Somos más que vencedores en Cristo porque Él está con nosotros, porque así lo prometió, porque Él lo dijo. Hermanos, yo no lo dije ni ustedes, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en estos momentos podemos decir: hermanos, pónganse de pie porque hemos terminado con nuestro mensaje, y todos vamos a ir a la casa temprano a comer y a irnos al parque a comernos un helado porque la hermana Lilia ya terminó el mensaje. Pero no, no, porque aquí es donde empieza el mensaje, es donde empieza, hermanos, la enseñanza de este mensaje. Dice la palabra:
Aquí, hermanos, vamos a encontrar las claves para que nosotros tengamos un razonamiento pleno de lo que significa este mensaje, estos versículos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje, hermanos, nos puede servir de un gran estímulo para ustedes y para mí, ¿sí? Para nuestra vida presente, nuestra vida futura. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos, ¿por qué nosotros a veces nos sentimos que ya no aguantamos y que estamos dispuestos a tirar la toalla porque ya la cisterna está hasta acá? Porque estamos gritando, auxilio, socorro, Dios, ayúdame. Porque nuestras vidas han sido a veces vendidos en otras circunstancias de nuestra vida por el pecado que asedia nuestra vida. Quizás hemos sido vendidos a nuestros enemigos y estamos yendo encadenados a un lugar que no fluye leche y miel, hermanos. A un lugar oscuro, a un lugar lleno de ratas, porque yo creo que en la cárcel ha de haber habido ratas, ¿no? Pero esto, hermanos, dice que Dios siempre saca algo bueno de las dificultades, los problemas, las persecuciones y los sufrimientos de sus hijos. Él es más grande. El más grande es que nos relacionamos mejor con Jesucristo. Esta promesa se limita a los que aman a Dios y han encomendado a Él por medio de la fe su vida a Jesucristo. Al decir que todas las cosas, no está incluyendo forzosamente, hermanos, nuestros pecados ni nuestra negligencia espiritual. Nadie nos puede justificar de nuestros pecados afirmando que Dios usará para bien. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia? Dios puede provocar situaciones en nuestra vida en la cual va a haber algo que va a ser usado en lo próximo o en lo futuro. ¿Sí? Y decimos, esto que pasó fue por un propósito. Hay un propósito en esto. Lo que estás pasando ahorita, piensa, ¿hay un propósito? ¿Tengo un propósito? ¿Mis dificultades, mis problemas son porque hay un propósito? Como por ejemplo, y perdonando, Dani, ¿tú crees que tu caída haya sido por un propósito o por una negligencia? O sea, perdonando, ¿eh? No te me vayas a ir, mi Dani, ¿eh? Bueno, le hablo así al Dani porque lo conocí desde pibito. Entonces, hermana Cristi, ¿tu caída tuvo un propósito? ¿Ha tenido un propósito tus piernas, tus rodillas? Pili, ¿ha tenido un propósito tus problemas? Todos, hermanos, estamos relacionados a Dios con un propósito. Pero hay que ver, hermanos, si este propósito no vino a consecuencia de mi pecado, mi falta, Señor, hermanos, de intimidad con el Señor. Porque no me descuidé, porque cuando vino la esposa de Potifar a proponerme, yo accedí a todas las cosas que quería esta mujer, este hombre.
mis compañeros, mi escuela. La esposa de Potifar, hermano, siempre anda aquí. La esposa de Potifar se anda tongoneando con todos nosotros a ver quién caemos. Y cuando, hermanos, no somos diligentes, nos encontramos que caemos y, hermanos, estamos en los pecados y creemos que, bueno, yo caí porque seguramente Dios tiene un propósito. Bueno, yo pequé porque creo que en este pecado hay un propósito. No, hermanos, no. El pecar no es propósito porque Dios no nos tienta a pecar. Nosotros de nuestro corazón, de nuestra carne, hermanos, es que cometemos todas las cosas de la carne. Porque la carne, hermanos, no se deleita en las cosas del Espíritu. Porque la carne quiere, la carne necesita, la carne se complace. Nosotros, hermanos, estamos atados aquí a un yo. Mi yo está encadenado conmigo y camina conmigo porque mi yo quiere, mi yo desea. Y entonces este es el que gobierna mi vida, independientemente de lo que Satanás pone para que caigamos. Cuando hacemos morir las obras de la carne, entonces es cuando Cristo viene. Cuando tú y yo hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro Salvador y decir, sí, yo te acepto como mi Salvador, como mi capitán, como mi Señor, como el todo, yo te acepto porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí cuando ni siquiera yo te podía ver. Él nos amó desde el principio. Por eso, hermanos, dice que no usemos como pretexto de que hay un propósito cuando nosotros pecamos. Los propósitos de Dios son eternos y para siempre, y porque va a ser algo bueno para ti, va a ser algo bueno para mí, para ti. Cuando el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas, decimos, por eso era este propósito. Pero aún así, hermanos, Dios en su gran misericordia, si venimos a Él y nos arrepentimos, Dios nos ayuda a pasar eso que hicimos y, hermanos, lo cambia. Hay un salmo que dice, atravesando el valle de lágrimas, Dios los cambia por estanques, por fuentes. Quizás, hermanos, en nuestra vida hemos fallado, hemos pecado. Quizás no hemos matado a nadie, no han violado a nadie, pero a veces nuestros pensamientos son los que nos gobiernan, nuestras palabras, nuestras acciones. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dios eso, que ya la regamos, dice, ok, ven, vamos a componer esta situación. Vamos a ver de qué manera se puede resolver esta situación. Dios aún, hermanos, su amor, dice la Biblia, cubre multitud de pecados, multitud de errores. Y grande en misericordia. Aunque la persona que mantiene una buena relación con Dios también puede pasar por luchas contra el pecado. La naturaleza de este conflicto es muy diferente, puesto que está aliada a Cristo y al Espíritu Santo contra el poder del pecado. Allí en Gálatas 5, del 16 al 17, dice así, yo lo voy a leer, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. El poder de esta relación, hermanos, pone a disposición del cristiano la victoria constante sobre el pecado. Lo cierto es que a veces intentamos vivir una vida buena delante de Dios, ¿a poco no? No sé si ustedes cuando han compartido a alguna persona la palabra de Dios y le decimos, es que te tienes que arrepentir porque eres pecador. Y dicen, ¿yo? Pues yo no soy pecador, yo no le hago nada a nadie. Yo no tomo, no fumo, no me drogo, no tengo drogas, no le debo nada a nadie, cumplo, es más, hasta doy mi diezmo, mi limosna y todo. Yo no soy malo. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Se han dado cuenta que el hombre se quiere justificar por las obras de la carne, no ser justificados pues por la fe que es en Cristo Jesús? Quiere justificarse por sus propias obras y esto, hermanos, no es lo que vence al pecado. El estar pensando que por mis obras yo soy buena, que por mis obras yo me voy a ir al cielo. Y todos, creo que los que estamos aquí sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la sangre de Cristo Jesús. Quiero tomar un punto número 2. Dice, desglosando, hermanos, en los versículos primero, dice, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? ¿A quiénes? A los escogidos. Tú y tú, vengan para acá. También tú, y tú también, vengan, tú, ustedes los de allá atrás, vengan también. Las de aquí adelante también vengan. Hermanos que están de este lugar, vengan. Somos llamados. Somos llamados. De todos estos llamados, ahora los voy a elegir. ¿Por qué los voy a elegir? ¿Cómo les voy a elegir? ¿Cuál es la condición para ser elegidos por mí o por Dios? Una sola condición, hermanos. Hay una sola condición para ser elegidos. ¿Saben cuál es esa? El aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la condición, ese es el boleto de tu viaje a la eternidad. Aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador es lo que te hace elegido. No todos los que dicen Señor, Señor, dice entrará al reino de los cielos. Si ustedes se acuerdan de la parábola de las bodas, que dice que el Señor invitó a muchos sus conocidos y que ni uno de ellos asistió a su fiesta. Entonces el Señor le dijo a sus sirvientes, vayan por todas las aldeas e inviten a todos los que se encuentren por las calles, por los caminos, invítenlos a mi fiesta porque yo necesito que todos sean llamados a mi fiesta. Y dice que toda la gente que fue llamada, dice que entró a la fiesta. Llegó el Señor y cerró las puertas. Y se han dado cuenta que cuando estamos en una fiesta, ¿qué es lo que hace el anfitrión? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te sientes? ¿Te están atendiendo bien? ¿Sí? ¿Qué deseas? ¿Un refresco? ¿Qué deseas? ¿Qué más deseas? ¿Qué quieres? Una coca. Una coca. Sí. Hoy, Israel, qué bueno que viniste, me da mucho gusto. Tu esposa, ay, qué guapa, tu niña, wow. Qué bueno que viniste, Pili, y está contigo tu esposo. Hermano Angelito, qué bueno que vino. Qué bueno que vino tu papá, Santi. Sí. Luzma, el Dani. Qué bueno que todos vinieron. O sea, y de repente, hermanos, llega a un lugar y encuentra a un invitado y dice, ¿y este qué hace aquí? Y le dicen sus sirvientes,
Pues lo invitamos, estaba en el camino y le dijimos y él entró. No, ¿cómo? ¿Cómo este que está aquí? ¿Por qué está aquí? Sáquenlo, échenlo fuera. Wow, se enojó el Señor porque ese lo vio. Y ya las vi a ustedes dos, que están comiendo palanqueta y no dan. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo sacaron a las tinieblas. Pero ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Por qué lo sacó? ¿Saben por qué? Porque no traía vestido de fiesta. Cuando nos invitan a una fiesta, poco vamos con nuestro mandil y nuestros guaraches y los guantes con que lavamos la estufa. No, pues claro que no. Nos vestimos, nuestro mejor vestido, nuestros zapatos los boleamos, nos lavamos los dientes, nos perfumamos, nos pintamos, nos ponemos loción, todo y vamos bien pipiris nice a una fiesta, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermanos, si te invitan a una fiesta o tú haces una fiesta y encuentras a una persona así? El Señor de esa fiesta se enojó. Todos, hermanos, fueron llamados, pero uno no fue escogido. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no iba con vestido de fiesta. Aquí, hermanos, en la obra del Señor, a los que Él nos ha llamado, todos los hombres han sido llamados a la salvación. Todos, todos, todos. Pero no todos serán los elegidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, para ser elegido tiene algunas características. Y la elección que Cristo hace es que para elegirte a ti, a todos los que estamos aquí, los que están afuera, la elección es cristocéntrica. Es cristocéntrica. Aquí ninguna religión te va a salvar. Aquí ningún deporte o ciencia o conocimiento te va a salvar. No eres llamado así. Si tú crees que por tus buenas obras o por lo que tú quieras vas a alcanzar una salvación, o porque tienes una religión vas a ser salvo, never de limón. No. La elección es cristocéntrica. Dios elige a los seres humanos solo en la medida en que estos se identifican con Cristo y deciden unirse a Él, aceptando su sacrificio y el perdón de sus pecados. Ahí en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Jesús es ante todo y en primer lugar el elegido de Dios. Él fue el primero que fue elegido por parte de Dios y nosotros hemos sido elegidos por Cristo. Él es el primogénito, Él es el primero en todas las cosas. Por Él, hermanos, por Él vivimos y nos movemos. Por Él es que existimos. Por Él es que tenemos esta redención tan grande que es en Cristo Jesús, porque ninguna de nuestras obras nos puede dar la salvación eterna, hermanos, sino solamente en Jesús, en el Hijo de Dios. Por eso dice que Él es el primogénito de todas las cosas, de todo lo que se inicie. Él es el primero porque Él es el único. Él es el principio y Él es el fin. Fuera de Él no hay nada. Ahí en Mateo, hermanos, 12:18 dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará mi juicio. Por esta razón, Cristo es el fundamento de nuestra elección de entrar y formar parte del pueblo elegido de Dios, aceptándolo de manera voluntaria, entregando nuestras vidas a Él.
voluntaria. Aquí, hermanos, aunque muchas veces nos están diciendo o tenemos que decir, acepta a Cristo como Salvador porque si no te vas a ir al infierno, porque eso estamos diciendo una verdad. No podemos hacerles manita de puerco para que acepten a Cristo, porque lo único que estamos provocando es que digan que sí con tal de que los soltemos. En una ocasión fuimos a un servicio, mi hermana Judith y yo, y llegamos a un lugar donde todos estaban danzando y nosotros también habíamos sido enseñadas en esa adoración de danzar, pero estábamos metidas cuando de repente llega un hermano y nos hacía la cabeza como si fuera badajo de campana, ¿verdad, hermana? Y danza, y danza, y danza en el espíritu, y muévete, Hermanos, ya teníamos la cabeza, pero tan lastimada, que ¿saben lo que hicimos? Nos pusimos a danzar para que el hermano nos dejara de estarnos mueve y mueve la cabeza, porque, ¡ay, Dios mío! ¿No es verdad, hermana? A veces la gente así hace, ¿no? Sí, o que te quiere tirar, ¿no? Y te empiezas a balancear. Y como ustedes balanceanse, hermanos, con los ojos cerrados y a ver si no se caen. Yo no sé en qué consiste, pero cuando tienes los ojos abiertos no te caes, pero cierra los ojos y que te empiecen a balancear, llega el momento que te caes. ¿Sí? Entonces, es como si yo le digo a Israel, acepta a Cristo, porque si no, no te voy a heredar. Acepta a Cristo, porque si no, no te voy a cambiar el carro para el año que entra. ¿Verdad? Acepta a Cristo y la estoy forzando, o a la Joyce la estoy forzando. Acepta a Cristo porque si no, no te voy a hacer cumpleaños de 18 años. Fiesta. Y Joyce, con tal de tener fiesta, dice, sí, tía, sí, acepto a Cristo como mi Salvador. Y mañana, que es la fiesta, anda muy contenta, pero pasado mañana, ¿dónde está Joyce? Anda en el mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces, hermanos? Que tenemos que aceptar a Cristo voluntariamente, no es a fuerza. Pero ¿saben qué, hermanos? En verdad debemos de a veces hasta atorarles para que acepten a Cristo, porque si no se van a ir al infierno y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La segunda parte de la elección es por su sangre. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. En Efesios 1:4, solo podemos ocupar un lugar dentro del pueblo de Dios por medio del sacrificio, el perdón de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, porque dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, hermanos, sabía que nosotros como rebeldes lo íbamos a desafiar porque optaríamos por seguir nuestros propios caminos como lo hizo Eva, ¿verdad? Dios le dijo, no comas de este árbol, pero Eva se puso sus moños y dijo, sí, voy a comer, a ver qué pasa. Y hermanos, muchas veces nosotros hemos caído en pecado por decir, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué se siente, a ver qué veo, a ver qué oigo, a ver qué toco, a ver a dónde voy. Pero es por nuestras propias decisiones. Entonces, la elección es por su sangre, ¿sí? Sabiendo Dios que lo íbamos a desafiar, dice que Él dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque era el único que podía pagar el precio perfecto de nuestros pecados y nuestra rebelión. La tercera parte, hermanos, es la elección, es en Cristo. Es un concepto amplio que se refiere en especial a la elección de todo un pueblo por parte de Dios. Los elegidos formamos el cuerpo de Cristo, mi iglesia. Ahí en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo
que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellos. Nosotros, hermanos, según 1 de Pedro 2:9, dice que somos pueblo adquirido por Dios. Y en Apocalipsis 19:7 dice que somos la novia de Cristo. De esta manera, la elección abarca en conjunto a todos los que hemos entrado a formar parte del reino de Dios. Pero como les explicaba yo de las bodas, hermanos, todos hemos sido llamados, todos, pero hemos sido elegidos. ¿Te has preguntado tú, Señor, ¿me elegiste a mí? Porque creo que estoy dando patadas de ahogado. Porque creo que me has metido muchas veces en la cisterna. Porque he caído muchas veces. Porque no puedo ver tu gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y venimos ante el Señor. Si tú estás en esta situación de no saber si has sido elegido, hermanos, no llamado, porque los que estamos aquí creo que todos hemos oído el llamado, pero ¿te sientes elegido por Dios? ¿Te sientes elegido? ¿Tú crees que vas a llegar a las bodas del Cordero? Yo creo que voy a llegar a las bodas del Cordero. Yo también me estoy haciendo esa pregunta, Señor, ¿estaré yo en las bodas del Cordero? Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos son llamados, todos somos llamados. En Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En Romanos 1:6 dice, entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de Dios, pues es don de, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, veamos estas cosas. En ese momento de fe del cristiano es añadido al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dice ahí en Romanos, en el versículo 29 que leímos, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, el tema de la predestinación suscita con frecuencia una interrogante en cuanto a si Dios estableció desde antes del principio de los tiempos quién sería salvo y quién pasaría la eternidad con Él, y quién sería condenado y por consiguiente apartado de su presencia para siempre. Dicho de otra manera, ¿ha decidido Dios quién irá al cielo y quién irá al infierno? La Biblia es clara en cuanto a que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo y está activamente involucrado en la vida de los seres humanos y del mundo que Él mismo creó. Sin embargo, la Biblia también señala con toda claridad que los seres humanos podemos decidir entre seguirle o no seguirle. Porque en Mateo, en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Deuteronomio, hermanos, échense este versículo a su bolsa. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Josué decidió esto. En Josué 24 dice, y si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, en nosotros está la decisión de ser elegidos o tan solo llamados. En nosotros queremos ser elegidos y estar en las bodas del Cordero, pues dejémonos de andar jugando y coqueteando con el mundo para ver qué veo, qué tomo, qué agarro, qué toco, qué oigo. Porque esas cosas, hermanos, son las que nos amarran y no nos dejan caminar en la vida de Cristo. Dice en el versículo que estuvimos leyendo, porque Él nos ha llamado a santificación, porque Él nos ha llamado a justificación, porque el fin de Dios es glorificarnos. Hermanos, Dios es santo. 3 veces dice Isaías, santo, santo, santo es Jehová. Y nosotros, hermanos, somos santos pero en perfección. Dios nos está perfeccionando para alcanzar esa santidad. ¿Cuándo será que alcancemos esa santidad? Hasta que venga lo perfecto, que es Jesús. Entonces nosotros seremos también perfectos como Él. Mientras tanto, hermanos, procuremos con diligencia hallarnos en un buen lugar cuando Cristo venga. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Y que esa posibilidad de elección es la que determina si va a pasar la eternidad con Él o no. El que Dios conozca todas las posibilidades y cuáles serán las consecuencias de todas las situaciones no significa que Él provoque esos resultados. Dios nos creó con libre albedrío para que tomemos nuestras propias decisiones, la cual significa que somos responsables de nuestras elecciones y de las consecuencias que éstas nos acarrean. Porque en Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermanos, pasaríamos al punto número 2 de nuestro bosquejo, que dice, somos más que vencedores por la victoria del unigénito. Dice Romanos 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo podemos estar seguros que nuestro Dios nos dará la victoria? La respuesta es que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Necesitas victoria, hermano, hermana, joven? Necesitamos una victoria, necesitamos ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hermanos, ¿por qué nos van a ayudar a bien? ¿A quiénes? Como hemos visto, a los elegidos, hermanos, a los elegidos. ¿Por qué a los elegidos? Porque nuestra elección ha sido cristocéntrica, porque nuestra elección ha sido por medio de su sangre, por medio de Jesucristo. Tú has sido llamada, has sido elegida, pues ten en tu mente y en tu corazón que la sangre de Jesucristo te la ha limpiado de todo pecado, de todo peso de condenación. Por eso dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Es a saber, conforme a Él son llamados. Entonces, hermanos, en nosotros está la victoria. Número 3, somos más que vencedores porque el Padre y el Hijo ahora están a nuestro lado. Fíjense, hermanos, cierren sus ojos, hermanos.
Todavía no vamos a orar. Escuchen. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ser más que vencedor no significa que nunca vamos a caer o a cometer errores o fracasar, pues somos débiles y pecadores, sino que a pesar de nuestros errores y pecados, el Señor intercede por nosotros para que el enemigo no tenga oportunidad para destruirnos y avergonzarnos. En Cristo, hermanos, en el punto 4 dice: somos más que vencedores porque nada nos separará de Él. Dice el versículo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, repitan después de mí, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, en resumen, con respecto a la elección y a la predestinación, se podría usar una analogía de un gran navío. Ese gran navío es la iglesia, como su propia embarcación en donde está Cristo, que es el capitán y el piloto. Todos los que deseen participar en el viaje al cielo deben tener una relación personal con el capitán, le deben entregar su vida a él si quieren abordar el barco que va rumbo al cielo, pero también si deciden abandonar el barco y a su capitán, dejan de formar parte de los elegidos. Es por eso que este día, independientemente de la situación que estemos enfrentando, la circunstancia que estemos atravesando o la batalla que estemos peleando, nuestro Dios nos recuerda que su amor por nosotros es incondicional, pues su amor es eterno. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Y qué les podría decir? ¿Que colorín colorado este cuento se ha acabado? No. Este tema ya. Pero la misericordia de Dios es para siempre. Yo los invito, hermanos, que se pongan de pie, inclinen su rostro y hagan una retrospectiva en ustedes o en nosotros y pensemos: ¿ya pasé de llamado a elegido?